En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos en el domingo número 17 después de Pentecostés. Hemos en el Evangelio de este día, nuestro Señor nos habla de la ley de la caridad, la ley del amor, y nos simplifica la vida cristiana, o los 10 mandamientos, no lo que podamos hacer, por este precepto de la caridad que dice: si uno ama a Dios y uno ama al prójimo, entonces uno va a respetar toda la ley, todos los preceptos. Y sin embargo, necesitamos también conocer los preceptos, porque nuestra debilidad humana a veces hace que, aunque amemos al prójimo o a Dios, no vemos todo bien, no lo comprendemos todo bien. Pero una persona que ama a Dios y al prójimo se interesa en conocer bien su religión, para no ofender a Dios y para no hacer daño al prójimo. Y de este precepto de la caridad depende toda nuestra vida, todos nuestros actos. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras. Pero esa frase de San Agustín la interpretan mal los modernistas, porque la interpretan como diciendo: desde el momento que uno ama, uno puede amar cualquier cosa. Y no es eso lo que nuestro Señor dijo. No es eso lo que San Agustín quiso decir. Ama y haz lo que quieras. Es decir, que aquel que ama a Dios forzosamente se va a someter a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios, en definitiva a los 10 mandamientos y a todo lo que Dios quiere. Pero no se va a someter al mal o a cosas que están erradas. Entonces, cuando se dice ama y haz lo que quieres, se refiere al amor a Dios, al verdadero amor, no al amor mundano, como hoy se entiende, el amor egoísta, el amor pecaminoso, el amor desordenado, que ama cosas malas o cosas que son desordenadas, que ofenden a Dios. Eso no es verdadero amor. O sea, el verdadero amor nos implica y una persona que ama realmente se va a interesar por saber, por hacer las cosas como deben ser. El verdadero amor es así. Pero el amor egoísta no le importa si el amor, por ejemplo, de sí mismo puede hacer daño a los demás, puede ofender a Dios. O el amor desordenado del prójimo, no les importa si al mismo tiempo hay personas que por amor al prójimo, un amor desordenado, hacen hacer pecados al prójimo, ¿verdad? Hoy se ve ese falso amor. Por ejemplo, las personas que viven en concubinato, que viven sin estar casadas, dicen que se aman, pero ellas mismas están haciendo daño porque están haciendo un pecado. Ese es falso amor. Entonces nosotros también podemos caer en ese tipo de falso amor, porque a veces podemos hacerlo a un nivel menos perceptible, y a veces tenemos nuestros defectos en la manera que amamos a nuestro prójimo. Creemos que lo amamos correctamente y no es así. Hay algo que no va. Entonces, por eso todos los días debemos esforzarnos a comprender mejor las cosas, comprender mejor lo que Dios nos pide, las cosas como deben ser, ¿verdad? Es muy típico el amor desordenado, por ejemplo, entre los novios, que dicen que se aman, pero pues a veces se permiten hacer pecados graves incluso. También el amor que puede haber a veces entre
digamos, el amor que pueden tener los padres a sus hijos, puede haber a veces un desorden. Por amor, por afecto al niño, ya no lo corrigen o no lo ayudan o no le dicen todo para no lastimar, pero hay veces que es necesario decir las cosas. Ciertamente la caridad nos pide, si podemos evitar hacer sufrir al prójimo, debemos hacerlo, pero hay casos en que no se puede y que la corrección es necesaria. Incluso nuestro Señor a veces no es que no quisiera el bien a los demás, pero a veces Él corrigió, a veces le llamó la atención a los apóstoles, a veces, pero no quiere decir que no los amaba, pero era un amor recto. El amor recto es el que desea el verdadero bien, y el verdadero bien a veces duele, a veces molesta, ¿verdad? También un médico, a veces para curar a un enfermo, no puede hacer todo según para dar gusto al enfermo. A veces tiene que lastimarlo para curarse, a veces hay que lastimar. Pero la diferencia es que el doctor lo hace a su pesar, es decir, sí, es necesario hacerlo, pero yo no lo hago con gusto porque no me gusta hacer sufrir a la gente. Y así cuando alguien corrige por el placer de corregir, eso no está bien, porque uno lo hace por necesidad. Uno no le da gusto hacer sufrir al prójimo, pero puede ser necesario. A veces una corrección, a veces una llamada de atención puede molestar, puede no ser agradable. Hay que tratar siempre de hacerlo de la mejor manera, claro está, pero nunca complacerse en eso, porque hay personas que toman un gusto en criticar a los demás, en ser ásperos con los demás, y toman en eso un placer. Y eso está mal, aunque dijeran la verdad, aunque dijeran cosas verdaderas, no es la manera. Entonces nuestro Señor lloró sobre Jerusalén, pero dijo, Jerusalén va a ser castigada por sus pecados, pero lloró sobre ella. Entonces Dios Él es bueno por gusto, y Él es justo a veces sin desearlo. Él no quiere castigar, Él no lo hace, Él no castiga con gusto, Él lo hace porque se ve obligado, porque se ve necesitado de hacerlo. Así también como nosotros, un doctor se ve obligado de lastimar a los enfermos para curarlos, pero no lo hace por gusto en principio. Un buen doctor, un doctor que tiene todavía nociones de moral profesional, todavía se puede hablar de que tenga esa noción, porque hoy hay también la moral profesional desaparece. Ya sabemos que hay muchos doctores que no respetan la ley de Dios en la práctica de su profesión, y no solo ellos, sino muchas profesiones ya no hay ética profesional. Es una pena ver eso en esta sociedad. Por eso cada vez las personas débiles son aplastadas, son olvidadas, hay más injusticias, hay más problemas, y pues el hombre quiere hacer todo a su criterio, y no es capaz de comprender todo el orden que Dios ha puesto en las cosas. Necesita la ayuda de la Iglesia católica, la Iglesia verdadera, la Iglesia como siempre fue, la Iglesia tradicional. El hombre por sus propias fuerzas no puede comprender todo el orden de la creación. Entonces Jesucristo vino al mundo para poner orden, para ayudarnos, porque si uno ve todo lo que pasó antes de Jesucristo, cómo vivían los pueblos, en el paganismo, en la crueldad, en las guerras, y bueno, Él vino a darnos su iglesia para que se pusiera orden en la sociedad. Por eso hubo un periodo en el cual hubo sociedades cristianas, y había orden, había más paz, y en la medida que se respetaba el orden cristiano, pues había prosperidad y respeto y caridad.
Y entonces Jesús nos dejó su iglesia para que nos guiara en esos problemas difíciles que a veces uno no sabe cómo hacer. Por ejemplo, hay problemas a veces por ejemplo, en las cuestiones médicas, a veces hay problemas difíciles de explicar, de comprender, y es la iglesia que nos ha dado las reglas, ¿verdad? Pero esas reglas obedecen a la naturaleza de las cosas, no es un capricho, no es algo arbitrario, no es algo inventado o algo impuesto así arbitrariamente. Siempre la iglesia se basa en la ley que Dios puso en el orden de la creación y en la ley que Dios trajo cuando Él vino al mundo. Esa ley es algo real, algo objetivo, mientras que hoy los hombres quieren los países que se han dado al liberalismo, las democracias modernas, quieren legislar sobre todo y quieren decidir lo que es bueno y lo que es malo, independientemente del orden de las cosas, incluso de la naturaleza de las cosas, y se lanzan en teorías completamente absurdas. Pero el pueblo tiene ese problema que desde el momento que hay una ley, consideran que es eso lo que está bien. Mucha gente piensa así, pero hay leyes injustas. Puede haber leyes hechas por los hombres que no se someten a la ley de Dios. Y ya la gente no lo ve. O sea, desde el momento que es ley, pues está permitido eso, está permitido, entonces sí puedo hacerlo. Y tiene esa mentalidad, pero no todo lo que está permitido por la ley civil está bien, porque hoy, en las circunstancias que vivimos, la ley civil no se somete a la ley de Dios. Entonces, pueden hacer leyes que son completamente injustas, porque la fuente de todo derecho, de todo orden, es la ley de Dios, no la ley de los hombres, nuestro capricho. Entonces ya se creen con derecho a algo que es malo, decir que es bueno por decisión de la ley. Pues eso es un absurdo y no es justo, es injusto. Esas leyes no obligan, no nos obligan, incluso si son opuestas francamente a Dios, no se las podemos acatar. Es pecado, ¿verdad? La ley del aborto en muchos países ya pasó. ¿Con qué derecho una persona puede decidir si este niño que no ha nacido debe morir? Es que es un atentado a la vida, es un atentado a una persona indefensa. Es muy grave. Entonces a ese absurdo se ha llegado. También ya con esa nueva teoría, que es una teoría, ni siquiera es algo científico, es una teoría, la teoría del género, van a decir que una persona que nació hombre, entonces puede ser mujer. Es un absurdo. ¿Cómo decir eso? Que una persona que tiene una naturaleza masculina puede ser mujer. Es un absurdo. Es como decir, si yo veo un coche y digo que es una bicicleta, pues es un absurdo, es una locura. E incluso eso ya se quiere introducir en las leyes de los gobiernos, y un día va a pasar, si siguen así las cosas, si Dios lo permite, porque nada de lo que pasa sin la permisión de Dios. No quiere decir que Dios lo quiera, pero pasa a veces porque Dios permite estos excesos por los pecados de los hombres. Dios permite esos excesos para castigar otros pecados. Así que debemos estar siempre alertas, porque no todo lo que se hace en el mundo, no todo lo que hace en la sociedad, por el solo hecho de que todos lo hacen, ya está bien. Digamos que si viviéramos en una sociedad cristiana, en una sociedad donde se cree en Dios, se respeta a Dios, pues podría ser un criterio en cierta medida de que pues cuando todos son creyentes y quieren obedecer a Dios, en ese sentido uno podría tomar en cuenta lo que piensan los demás. Pero en una sociedad que Dios es lo que menos cuenta, su ley está completamente relativizada,
entonces yo no puedo tomar como criterio lo que dice la gente, lo que hace la gente hoy. Desgraciadamente tengo que tomar mis reservas, mis distancias, y en ciertas cosas no lo debo hacer, no lo puedo hacer. Estamos en un plan de que el pecado mortal no se debe hacer aún a pesar de nuestra vida. No debemos aceptar jamás algo que ofende directamente a Dios. Hay cosas que uno a veces tolera, tiene paciencia, pero yo personalmente, directamente, hacer algo que ofende a Dios, no puedo, no debo. Y esa es la noción que se pierde, esa manera de no someterse a ninguna orden, a ninguna ley que venga de Dios. Y cuando es el hombre que hace las leyes, sin someterse a nada más arriba de él, pues se va a llegar a todos los abusos. Eso no tiene fin. Va a ir vamos al reino del anticristo, vamos derecho al reino del anticristo. Estamos en una sociedad que pierde la fe, y una de las señales del fin del mundo es justamente la apostasía universal, que la gente en general se aleja de Dios de una manera incomprensible, pero es así. Y con más razón debemos ser fuertes en nuestra fe, y guardar la cabeza, no perder la cabeza, porque hoy el absurdo es algo común, es como ya se ha aceptado el absurdo. ¿Cómo es posible que hay gente que hace cosas absurdas y considera que eso está bien, que él tiene derecho a hacer eso porque es libre? Es libre, y no, la libertad es algo que tenemos, pero lo tenemos para hacer el bien, no para hacer el mal. Así que yo no tengo derecho de usar mi libertad para hacer el mal. Y yo no tengo el derecho de amar algo que es malo, porque eso no es amor, es una cosa absurda. Y finalmente ese tipo de amor tiene los efectos del odio, porque cuando uno ama algo que hace daño, ¿qué es lo que quiere el odio? Pues es hacer daño. Entonces no es verdadero amor. Entonces hay que comprender bien lo que nuestro Señor dice: amar a Dios y amar al prójimo. Y ya de esa sumisión que nos lleva, que nos da el amor a Dios, uno se somete a Él. Uno trata de no hacerlo ofenderlo, también de no hacer daño al prójimo, de no hacerlo sufrir sin necesidad. Pero sometidos primero al amor a Dios. Entonces es el gran criterio, sobre todos los otros amores, ¿verdad? Y entonces vamos a pedirle a nuestro Señor esa discernimiento, ¿verdad? El amor no debe ser ciego, el amor debe estar orientado por la verdad. Y la verdad no está forzosamente accesible, no es fácil a veces de encontrarla. Por eso hay que interesarse a buscar la verdad en las cosas. ¿Por qué esto está bien? ¿Por qué esto no está bien? ¿Por qué puedo decir esto? ¿Por qué no lo puedo decir? ¿De qué manera debo decirlo? Eso es una verdad de lo que debemos hacer. Entonces el amor de la verdad nos protege, nos ayuda. Y es la verdadera libertad. El que se somete a la verdad es el que es verdaderamente libre. Nuestro Señor dijo: la verdad os hará libres. Entonces la verdadera libertad es someterse a la verdad. Y ciertamente una persona que, por ejemplo, se somete a las leyes de la naturaleza, pues entonces todo funciona bien. Por ejemplo, en su casa, ¿verdad? Si yo me someto a las leyes de la naturaleza, voy a arreglar bien lo que es para que funcione bien la electricidad de una casa, para que haya el agua. Pues es que hay leyes de la naturaleza que no las respeto,
no va a funcionar, la electricidad no va a funcionar, hay que someterse a esas leyes, cómo funciona la energía eléctrica, hay que someterse cómo funcionan las leyes de la cuestión del agua, incluso de otras cosas, ¿verdad? Cómo se construye una casa. Si yo no me someto a las leyes de la naturaleza, como cuánto peso yo puedo poner en una pared o etcétera, pues se va a caer la casa. Entonces yo me estoy sometiendo a la ley, a algo, a la verdad, a una verdad. Es una verdad natural, pero es una verdad. Pero hay otras verdades, y hay la verdad de Dios, que es la razón de ser de todas las otras verdades. Entonces, si yo no veo esa relación entre las verdades, y que hay cosas que están al servicio de otras, y que hay una jerarquía en la vida, hay cosas más importantes y hay cosas menos importantes, y hay cosas que están al servicio de otras, porque Dios lo hizo así, ¿verdad? Si yo tengo algo en mi casa, está ahí para que me sea útil. Entonces no estoy yo para ser útil a esa cosa, no es eso es la verdad, ¿verdad? Por ejemplo, los animales Dios los hizo para los hombres, pero Dios no hizo los hombres para los animales. Y hoy hay gente que adora a los animales, los trata de una manera que no es razonable, que es exagerada. Gastan dinero, les dedican demasiado tiempo, excesivamente, como si fueran dioses esos animales. Pues no, Dios hizo los animales para bien del hombre, pero no lo contrario. Eso es una verdad. Entonces necesitamos someternos a la verdad. Y cuando sometemos a la verdad, pues todo funciona bien. Todo va en orden, no vamos a tener muchos problemas, menos problemas, y la verdad nos hará libres. Es cierto, la verdad nos hará libres. Y algunos ven el someterse a la verdad como una limitación, como un obstáculo, y no es cierto, porque aquel que no quiere escuchar esas leyes de la naturaleza, y, por ejemplo, cuidar su salud, alguien hace cosas imprudentes y se va a enfermar. Pero yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que quiero, si no me limiten, no me creen obligaciones, y pues entonces se va a enfermar, y entonces después se va a decir, pero yo no quiero estar enfermo. Pues sí, entonces no eres libre ahora, porque no respetaste la verdad. Así es. Y entonces ciertas limitaciones a veces pues, son por nuestro bien, y finalmente es mejor que el hecho de faltar a ciertas verdades. Por eso hay que tener sentido de la verdad, de amor a la verdad, respeto a la verdad en todas las cosas. Y el orden que Dios puso pues nos va a ayudar. También hay una verdad que es más difícil, que es la verdad de la prudencia, que a veces hay cosas cómo hacerlas en la vida, hay cosas que son difíciles, ¿verdad?, explicar, pero ya esas verdades más complicadas hay que pedírselas a Dios, que nos ilumine para hacer las cosas bien. Ahí está recurrir a la oración, recurrir en la Santa Misa, pedir por eso, por las necesidades que uno tiene, y a veces pues la prudencia no es tan fácil de tener. Hay que tomar una decisión en la vida sobre ciertas cosas, y a veces necesitamos consultar a personas que tienen más experiencia, personas que tienen más edad, y preguntarles si nos dan un consejo, ¿verdad? O por ejemplo a un sacerdote o en confesión, a veces uno pide un consejo, y porque la prudencia es un campo difícil, y pues a veces en la prudencia uno puede hacer pecados de imprudencia. Hay mucha gente que no piensa en eso, que tomando una decisión está haciendo una imprudencia, y es pecado hacer imprudencias. Entonces a veces es evidente que es una imprudencia, y así no podemos pactizar con personas malas, porque esas personas nos van a implicar en su manera de ser, y eso no está bien. No podemos implicarnos, por eso evitar las malas compañías, las malas amistades,
evitar de convivir con personas que no aman a Dios o que nos van a llevar a algo que no está bien, algo menos bueno incluso a veces. Entonces es así que también incluso dentro de la vida de la iglesia hoy debemos evitar esos medios y esas personas que han tomado una posición respecto a la iglesia, respecto a los problemas de la iglesia, que no están bien. Nosotros no estamos contra las personas, pero no podemos aceptar de colaborar con ciertas personas que promueven cosas que son imprudentes o erróneas, y a veces por necesidad tenemos que alejarnos de ellas, ¿verdad? Y una de ellas, Monseñor Lefebvre siempre nos recomendó, es no implicarnos con gente que se de vacantista, que no acepta, que niega que el Papa sea Papa. No estamos diciendo que el Papa sea bueno, que sea católico realmente, porque está diciendo muchas cosas que son contra la fe. Pero la cuestión de que él pierda su cargo es otro problema, es un problema de orden más bien jurídico dentro de la iglesia, y no es tan fácil de resolver. Puede haber personas que tengan una opinión, pero así que zanjen el problema. Monseñor Lefebvre nunca lo quiso zanjar, y Monseñor Lefebvre era una persona de gran virtud, un gran obispo, un arzobispo, y yo pienso que podemos seguir su parecer. Y así también aquellos tradicionalistas que quieren pactizar con los que son enemigos de la tradición, como el Papa Francisco, que es enemigo de la tradición, quieren pactizar con él, quieren hacer la paz, quieren convivir con ellos como si no pasara nada, y de hecho ya están silenciando todo lo que él dice, o sea, no dicen todo lo que a los fieles, miren lo que está haciendo el Papa, lo que está diciendo. No lo dicen a los fieles, y entonces eso hace daño a los fieles, porque creen que la situación no es tan grave, que la situación no es tan... Y eso es un error de prudencia. Es una imprudencia e incluso una cobardía de hacer eso. Entonces nosotros no podemos seguir ese tipo de iniciativas, porque eso en definitiva, según el Evangelio de hoy, eso en definitiva no es no amar a Dios, porque prueba de amor es hacer las cosas como Él las quiere, como deberían ser hechas. Y eso todas las cosas de nuestra vida, pero sobre todo en estos temas particularmente importantes hay que tener más cuidado de no dejarse llevar por actitudes imprudentes. Vamos a pedir a Nuestra Señora, a todos los santos, a los ángeles, que nos den una actitud que corresponda a la verdad siempre, y conscientemente, o sea, tener esa preocupación por la verdad en la vida. Hay personas que hablan de ser buenos, sí, está bien, pero no podemos ser buenos si no aceptamos la verdad. Entonces, para ser buenos hay que buscar la verdad, y si no, se cae una bondad puramente ficticia, una bondad que es ficticia, en una bondad que es aparente porque no respeta la verdad. Bien, pedimos esto a corazón inmaculado de María, porque ella sí se sometió a la verdad y nunca flaqueó. Ese es el mejor modelo de obediencia a la verdad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.